Hoy nos metemos de lleno en un fenómeno que, de verdad, transformó el rostro de un continente. El crecimiento explosivo del protestantismo en América Latina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Uf, un tema fascinante. Sí, ¿verdad? Las fuentes que tenemos aquí dibujan un panorama increíble, centrado en el periodo posterior a 1960. Y nuestra misión hoy es entender el por qué. O sea, ¿qué estaba pasando en la sociedad, en la economía, en la política, para que millones de personas encontraran pues un nuevo hogar en estas iglesias? Es que esa es la pregunta clave. Y para que nos hagamos una idea del torbellino de la época, solo pensemos en esta paradoja. Entre 1950 y 1975, el continente quintuplica su producción industrial, pero su pedazo del pastel en el comercio mundial se reduce a la mitad. Es una locura. Es una locura. Y esa paradoja es la clave de todo. De verdad, si no entendemos esa base económica, nada de lo que pasó después tiene sentido. Claro. Porque a ese cóctel económico le sumas una bomba demográfica. La población se triplicó en 40 años. Pasamos de 126 millones a casi 370 para 1980. Wow. Y la gente no se quedó quieta. Hubo una migración masiva, brutal, del campo a la ciudad. No era solo cambiarse de casa, era perderlo todo. La comunidad, las tradiciones, la identidad. El desarraigo. Un desarraigo profundo. Era llegar a una ciudad que no te conocía y que a menudo te era hostil. Ese sentimiento de estar perdido es el terreno fértil sobre el que va a crecer todo lo que vamos a hablar. De acuerdo. Entonces tenemos un continente en plena ebullición. Pero cuando las fuentes hablan de protestantismo, no se refieren a una sola cosa, ¿verdad? Para nada. Es más como un término paraguas para un montón de movimientos distintos. ¿Cómo podemos empezar a organizar este mapa? Exacto, es un mosaico. Y una clasificación muy útil que proponen los textos es la de Orlando Costas. Él habla de 3 grandes corrientes. A ver. La primera es la que podríamos llamar el protestantismo histórico o troncal. Piensa en los luteranos de los alemanes que llegaron al sur de Chile, los presbiterianos escoceses en Argentina. Ah, claro, los que llegaron con los inmigrantes. Justo, iglesias que eran, en esencia, capillas para sus propias comunidades. Mantenían su idioma, sus costumbres y sinceramente no tenían mucho interés en convertir a los locales. Entiendo. Eran como embajadas culturales que traían su propia fe. No estaban realmente en modo misión. Cero modo misión. Eran casi clubes étnicos con un componente religioso. Ok, ¿y la segunda corriente? La segunda es el protestantismo evangélico. Y esta es la que lo cambia todo. De hecho, en América Latina, evangélico se volvió sinónimo de protestante. Ajá. Aquí sí estamos hablando de un impulso misionero potentísimo. Son las iglesias bautistas, metodistas, las llamadas iglesias libres que llegan desde Estados Unidos y Gran Bretaña con un mensaje muy claro. La conversión personal es lo más importante, la Biblia es la única autoridad y hay que salir a predicar activamente. Su objetivo no era servir a una comunidad de inmigrantes. Sino transformar la sociedad entera. Exacto. Y de ahí nos vamos al tercer grupo, que según los datos es el que crece de forma más vertiginosa, el pentecostalismo. ¿Qué lo hace tan diferente? El protestantismo pentecostal es un animal completamente distinto. ¿Ah, sí? Sí, es más nuevo, de principios del siglo XX, y su centro no es la doctrina o la tradición, sino la experiencia directa, personal y, bueno, arrolladora del Espíritu Santo. O sea, más emocional. Pura emoción. Sus cultos, la gente cantaba, danzaba, hablaba en lenguas, había testimonios de sanaciones milagrosas. Era una fe que se sentía en el cuerpo, no solo se pensaba en la cabeza. Y eso conectó de una manera increíblemente poderosa con la gente que venía de ese desarraigo que mencionábamos. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Si vienes de una cultura rural, a menudo muy festiva y comunitaria, y de repente estás sola en una ciudad gris, una iglesia histórica, con un órgano solemne y un sermón muy intelectual, podría sentirse ajena. Muy ajena. Pero un lugar donde puedes cantar, gritar, abrazar a la gente, es básicamente encontrar una nueva aldea. Exactamente. Esa es la tesis central de las fuentes. El pentecostalismo no solo ofrecía respuestas espirituales, ofrecía una comunidad vibrante y tangible. Se convirtió en una familia sustituta para millones de migrantes. ¡Qué fuerte! Les dio un lugar de pertenencia, un sentido de identidad y un espacio para expresar emociones que en la vida urbana simplemente no tenían cabida.
Y una cosa es describirlo en abstracto, pero cuando ves los números, la escala de este crecimiento te vuela la cabeza. La fuente cita un informe de los 80 que dice que los evangélicos crecían a un ritmo del 10% anual. 10%. Eso es casi el triple que el crecimiento de la población general. Y el caso de Chile es increíble. De ser poco más del 1% en 1930 a casi el 15% para 1987. ¿Cómo se explica esa explosión? Bueno, los análisis apuntan a dos grandes factores que actúan en paralelo. Y el primero es una de las grandes ironías de esta historia. El principal promotor del crecimiento protestante fue, sin quererlo, la propia Iglesia Católica. Espera, ¿cómo es eso? Suena totalmente contraintuitivo. Lo es. Pero piensa en lo que pasó después del Concilio Vaticano II, en los 60 y la Conferencia de Obispos de Medellín en el 68. Ok. Hubo un terremoto dentro del catolicismo. Se empezó a hablar de que los laicos debían leer la Biblia por sí mismos, de formar comunidades de base más pequeñas, más participativas, y hasta surgió la teología de la liberación, con una fuerte crítica social. Claro, un movimiento de renovación enorme. Enorme. La Iglesia Católica estaba abriendo puertas y generando unas expectativas de cambio gigantescas. Pero me imagino que una institución tan grande no se mueve tan rápido. La gente se frustró. Diste en el clavo. Se generó un apetito por una fe más personal, más comunitaria, más bíblica. Pero la estructura seguía siendo muy clerical, muy jerárquica. Entiendo. Había una escasez crónica de sacerdotes. Y los que había a menudo estaban culturalmente a kilómetros de distancia de la gente de los barrios populares. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente, con ese nuevo deseo espiritual despertado por la propia Iglesia, miró al lado y vio a los evangélicos que ofrecían exactamente eso. Grupos pequeños, un pastor que era uno de ellos, acceso a la Biblia. Y una comunidad donde todos participaban. La Iglesia Católica creó el cliente perfecto para su competencia, sin darse cuenta. Es fascinante. Crearon la demanda, pero otros capitalizaron la oferta. Y eso nos lleva al segundo factor, lo que el propio protestantismo y sobre todo el pentecostalismo ponía sobre la mesa. Hay una cita en el texto que es brutalmente honesta. ¿Cuál? Dice que, comparadas con un culto pentecostal, las reuniones de las iglesias históricas parecían descoloridas, insípidas y aburridas. Es una descripción perfecta, porque captura el contraste de la experiencia vivida. El pentecostalismo era una fiesta espiritual, ofrecía catarsis, pero, y esto es clave, no era solo un escape emocional. Las fuentes lo describen sociológicamente como un movimiento de solidaridad de clase baja. ¿Qué significa eso en la práctica? No era solo consuelo para el alma, sino ayuda concreta. Totalmente. La iglesia funcionaba como una red de apoyo mutuo. Si alguien se quedaba sin trabajo, la comunidad ayudaba. Si alguien enfermaba, lo cuidaban. Una red social real. Y además imponía un código moral muy estricto que en la práctica era increíblemente funcional. No beber, no malgastar el dinero, ser fiel a la familia, trabajar duro. Para muchas personas cuyas vidas estaban desestructuradas por la pobreza y la migración, este código les daba orden. Les daba una estructura. Y disciplina. El texto usa una frase potentísima. El pentecostalismo podía transformar al delincuente del barrio en un líder honesto de la comunidad. Es una rehabilitación social completa, una transformación total. Ahora, este universo evangélico suena muy dinámico, pero también muy diverso. Me imagino que no todos pensaban igual. De hecho, los textos identifican unas tensiones ideológicas muy fuertes. Sí, un campo de batalla de ideas. Hablan de al menos 3 posturas claras. Así es. Por un lado tenían a los liberacionistas. Generalmente venían de las iglesias históricas, más intelectuales. Estaban muy influenciados por el clima de la época, la Revolución Cubana, las dictaduras. El ala izquierda del protestantismo. Justo. Desarrollaron teologías muy cercanas a la teología de la liberación católica, con un enfoque en la justicia social y a veces con simpatías marxistas. De acuerdo, el ala más politizada. ¿Y en el otro extremo? En el otro extremo estaban los fundamentalistas. Nuestra fuente los asocia directamente con los grandes evangelistas de masas, como el argentino Luis Palau. Ah, claro. Su teología era muy simple y directa. La Biblia es literalmente la palabra de Dios, el mundo está dividido entre el bien y el mal, un anticomunismo feroz. Y la única solución a todos los problemas, ya sean personales o sociales, es la conversión individual a Cristo. Punto. ¿Y entre esos dos polos? En el medio estaba el grupo más grande, los conservadores o neoevangélicos.
compartían la teología ortodoxa de los fundamentalistas, pero creían que la fe debía tener una relevancia social. No con un lenguaje revolucionario, sino a través de la caridad, la educación, la ética del trabajo. Buscaban un equilibrio. Exacto. Un equilibrio entre la ortodoxia y el compromiso con la sociedad. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque la corriente fundamentalista no creció sola. Recibió un empujón gigantesco desde fuera, ¿no? Los textos hablan de la llegada de organizaciones norteamericanas. Un empujón masivo. A partir de los 60s y 70s, desembarcan en América Latina una oleada de organizaciones paraeclesiásticas de Estados Unidos. Agencias especializadas. Exacto. No eran iglesias, sino agencias especializadas en evangelismo. Campus Crusade for Christ, la Misión Latinoamericana, muchísimas. Y trajeron consigo un modelo completamente nuevo. Aplicaron técnicas de marketing, usaron la radio y la televisión de forma masiva y, sobre todo, inyectaron cantidades de dinero nunca antes vistas. Lo que las fuentes llaman evangelismo por saturación. Suena casi como una campaña publicitaria. Es que funcionaba así. Y esto generó enormes tensiones. Muchos pastores locales, que llevaban años trabajando con pocos recursos, de repente veían llegar estos ministerios con un poderío económico y mediático aplastante. Claro, una competencia desleal, casi. Sentían que competían con ellos, que no entendían la cultura local. El análisis describe a figuras como Luis Palau como un rostro latino para el más reciente evangelismo de estilo norteamericano. Uf, qué frase. Se estaba importando no solo una teología, sino un modelo de hacer iglesia muy ligado al management y al poder mediático de Estados Unidos. Con toda esta diversidad y estas tensiones ideológicas, parece inevitable que en algún momento intentaran organizarse, o al menos que los diferentes bandos trataran de formar sus propios frentes. Era el siguiente paso lógico, y el momento clave que define el mapa hasta hoy es el año 1982. ¿Qué pasó ese año? Ese año, en Huaxtepec, México, se funda el Consejo Latinoamericano de Iglesias, más conocido como el CLAI. El CLAI. Fue un hito. Por fin, las iglesias históricas, las más progresistas y algunas pentecostales lograban unirse. El CLAI nació con una agenda ecuménica, de diálogo y con una preocupación por la justicia social muy marcada en su ADN. Era la institucionalización del ala más liberacionista, digamos. Totalmente. Suena un gran momento de unidad. Pero, conociendo las tensiones que acabamos de describir, me imagino que la fiesta no duró mucho. No duró ni un minuto. ¿En serio? El sector fundamentalista y conservador vio la creación del CLAI como una declaración de guerra. Para ellos, el CLAI era la sucursal latinoamericana del Consejo Mundial de Iglesias, al que consideraban una organización herética, liberal y procomunista. ¡Wow! La reacción fue inmediata y demoledora. ¿Qué hicieron? Ese mismo año, 1982, convocados por el equipo de Luis Palau, se reunieron en Panamá y fundaron su propia organización, la Confraternidad Evangélica Latinoamericana, CONELA. La contraparte. Y su partida de nacimiento fue una bofetada directa al CLAI. Su declaración fundacional, que la fuente cita textualmente, no deja lugar a dudas. A ver. CONELA no tiene ni tendrá relaciones con el Concilio Mundial de Iglesias, ni con el CLAI. Una ruptura total y absoluta. Total. Vaya, así que en el mismo año en que se crea el gran sueño de la unidad, también se crea la organización que garantiza la división. Exactamente. 1982 es el año en que la polarización ideológica del protestantismo latinoamericano se cristaliza en dos instituciones rivales. Dos visiones del mundo, de la fe y de la misión completamente opuestas. Y esa tensión me imagino que ha marcado la historia hasta el día de hoy. Sin duda. Hemos hablado de las ciudades, de la política, de la ideología, pero hay un capítulo aparte y muy complejo que las fuentes también abordan: la misión entre los pueblos indígenas. Un tema delicado. Muy delicado y con una herencia complicada. Históricamente, las comunidades indígenas fueron un foco principal para muchas misiones protestantes. Y hubo trabajos heroicos, como el de los misioneros moravos con los misquitos en Nicaragua, o el esfuerzo monumental del Instituto Lingüístico de Verano, que tradujo la Biblia a cientos de lenguas nativas. La intención sin duda era buena. Sin duda. Pero la evaluación que hacen los textos no es precisamente positiva. Hay una crítica muy dura al enfoque.
Es una crítica devastadora. La denuncia principal es que la mayoría de estas misiones operaban desde un profundo paternalismo. Veían al indígena como un objeto misionero, un niño ignorante al que había que civilizar. Uf, El objetivo no era solo compartir una fe, sino imponer una cultura. Se les pedía que abandonaran su lengua, sus costumbres, su forma de vestir, su visión del mundo. Todo era visto como pagano y demoníaco. es decir, para aceptar el Evangelio tenían que dejar de ser quienes eran. Una anulación cultural en toda regla. Exacto. Si predicaba un evangelio envuelto en la cultura occidental, puritana y capitalista, y se exigía la conversión a ambas cosas. El resultado fue, en muchos casos, la destrucción del tejido social y la pérdida de identidad. Qué triste. Sin embargo, y es justo decirlo, el análisis también señala un cambio en tiempos más recientes. Han empezado a surgir organizaciones lideradas por los propios indígenas, como la Fraternidad Indígena Latinoamericana, que están luchando por algo diferente. ¿Qué buscan ellos? Buscan releer la Biblia desde su propia cultura, no desde la occidental. Buscan afirmar su identidad indígena como una bendición de Dios, no como una maldición pagana. Quieren tomar las riendas. Quieren ser los protagonistas de su propia historia espiritual, no el objeto de la misión de otros. Es un movimiento de autoafirmación que está intentando sanar esas heridas históricas. Es un recorrido increíble. Si tratamos de juntar todas las piezas, queda claro que el protestantismo en América Latina es mucho más que una simple importación religiosa. Es un espejo y a la vez un motor de las transformaciones más profundas del continente. Totalmente. Su crecimiento se alimentó del caos de la urbanización, de la crisis de las instituciones tradicionales, de la desigualdad. Y, paradójicamente, hasta de la renovación de su principal competidor, el catolicismo. ¿Sí? Y en su interior, reproduce las mismas batallas ideológicas que se libraban en toda la sociedad. La lucha entre la liberación y el conservadurismo, entre lo local y lo global. Y ese último punto sobre la misión indígena nos deja en un lugar muy interesante. El texto reconoce que el gran fracaso histórico fue presentar un evangelio que exigía la muerte cultural del otro. Eso nos deja con una pregunta abierta para reflexionar. Una pregunta fundamental. Si la autenticidad futura del protestantismo en la región depende de su capacidad de ser verdaderamente latinoamericano y no una copia de modelos extranjeros, ¿qué significa eso para las culturas que son anteriores a la propia idea de América Latina? Claro. ¿Es posible imaginar una forma de compartir la fe que, en lugar de borrar la identidad, la fortalezca? O, por el contrario, ¿hay una contradicción inevitable en el propio acto de la misión que siempre implicará una forma de conquista cultural?